¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que compartes tu vida no es quien crees que es? ¿Y si un simple olvido, un billete de tren dejado en una mesa, se convirtiera en la llave que abre la puerta a una verdad aterradora? Esta no es una historia de amor. Es la historia de cómo un secreto familiar, guardado bajo llave durante generaciones, y una traición silenciosa pueden destruir una vida en un instante. Prepárate para un viaje lleno de tensión, donde cada revelación es más impactante que la anterior, y el final te dejará sin aliento. Acompaña a Sofía en su descenso a una red de mentiras de la que podría no salir indemne. Sofía siempre había vivido bajo la imponente sombra de su padre, Alejandro García, un magnate de la construcción que había levantado medio Madrid. A pesar de la fortuna familiar, ella luchaba por forjar su propio camino como periodista, anhelando una identidad que no estuviera ligada a los millones de su padre. Su matrimonio con Javier fue su mayor acto de rebeldía. Él era todo lo opuesto a su mundo. Un chico de un pueblo humilde de Extremadura, con un encanto arrollador y una ambición que ardía en sus ojos. Se conocieron en la universidad, y su amor fue un torbellino que desafió las advertencias de su padre. Alejandro nunca confió en Javier, veía en él a un oportunista. Para proteger a su hija, incluyó una cláusula en su herencia. Sofía solo tendría acceso total al patrimonio si se casaba con alguien de su aprobación. Su boda con Javier fue una declaración de independencia, pero también, sin saberlo, la primera pieza de un dominó a punto de caer, arrastrando consigo secretos que nunca imaginó que existían. El silbato del tren en la estación de Atocha sonó como una sentencia. Sofía rebuscó frenéticamente en su bolso, el pánico subiendo por su garganta como una marea helada. El portátil, la cartera, las llaves, pero ni rastro del billete ni de su DNI. Este viaje a Barcelona era crucial, una reunión que podía catapultar su carrera. Imposible perderlo. Maldiciendo su despiste, dio media vuelta, corriendo contra el reloj. El taxi de vuelta a su elegante piso en el barrio de Salamanca fue una tortura de semáforos en rojo y claxones impacientes. Al entrar en el portal, se quitó los tacones para no hacer ruido. Javier seguramente seguiría durmiendo. Subió en el ascensor, con el corazón martillándole en el pecho, pensando solo en coger los documentos y volar de nuevo a la estación. No imaginaba que el verdadero desastre no era perder el tren, sino lo que estaba a punto de descubrir al otro lado de la puerta de su propia casa. Abrió la puerta con el sigilo de un ladrón. El silencio del apartamento fue roto por un murmullo que provenía de la cocina. Eran las voces de Javier y de su madre, Isabel, que había llegado de visita del pueblo la semana anterior. Sofía se detuvo en el pasillo, con la mano todavía en el pomo. «Paciencia, hijo. No puedes pedirle todo de golpe», decía Isabel con un tono meloso pero firme. «Hay que ir poco a poco. Si apretamos demasiado sospechará, y no nos conviene que sospeche nada, ¿entiendes?» El aire se volvió denso, irrespirable. Sofía sintió un frío glacial recorrer su espalda. No era una conversación normal. Había un cálculo, una estrategia en las palabras de su suegra. ¿Pedirle qué? ¿Sospechar de qué? Se quedó inmóvil, oculta en la penumbra del recibidor, escuchando cómo el mundo que había construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies, revelando un abismo de engaño que la estaba esperando. «Ya lo sé, mamá. Pero es que no entiendes la presión», respondió Javier, su voz teñida de una frustración que Sofía nunca le había oído. «Su padre controla cada céntimo, y mis hermanos necesitan el dinero ya. Rocío tiene otro niño en camino y los demás... Ya sabes». Las palabras de Javier eran como puñales. Él le había dicho que era hijo único, que su madre era viuda y lo había criado sola con mucho esfuerzo. ¿Hermanos? ¿Rocío? Una familia entera de la que ella no sabía nada. Una red de mentiras tejida con cuidado para atraparla. Se apoyó contra la pared, sintiendo náuseas. El hombre del que se había enamorado,
El chico humilde y trabajador se desvanecía para dar paso a un extraño, un actor que interpretaba un papel en una obra macabra dirigida por su propia madre. La traición era tan profunda y tan inesperada que le robó el aliento. En ese instante, Sofía comprendió que su matrimonio era una farsa. Sin hacer un solo ruido, retrocedió. Agarró su DNI y el billete que estaban sobre la consola de la entrada, justo donde los había dejado. El impulso de irrumpir en la cocina y enfrentarlos era abrumador, pero una extraña calma, la calma del shock, se apoderó de ella. Salió del apartamento cerrando la puerta con una suavidad irreal. En la calle, el sol de la mañana madrileña le pareció hostil. No podía cancelar el viaje. Necesitaba distancia, necesitaba pensar lejos del veneno que acababa de descubrir. En su mente resonaban las palabras de su padre el día antes de la boda. Ese chico no es trigo limpio, Sofía. El tiempo me dará la razón. Qué doloroso era admitir que su padre, el hombre del que tanto había intentado distanciarse, tenía razón. El amor la había vuelto ciega, sorda y estúpida. Y ahora, sentada en un nuevo taxi de camino a la estación, se sentía la persona más sola del mundo. El viaje en el AVE fue una sucesión de imágenes borrosas tras la ventanilla. Su mente era un caos de recuerdos que ahora se teñían de sospecha. Recordó cómo Javier siempre se había victimizado, hablando de su supuesta soledad, de no tener a nadie más que a ella. No soy suficiente para ti, Sofía. Vienes de un mundo de lujo y yo no tengo nada. ¿Cuántas veces había pronunciado esa frase, con una falsa humildad que ahora le revolvía el estómago? Él sabía perfectamente qué teclas tocar para hacerla sentir culpable, para que ella se volcara en demostrarle que su origen no importaba, y lo había conseguido. Le había abierto las puertas de su vida, de su familia, de su corazón, y él, con la ayuda de su madre, había entrado con el único propósito de saquearlo todo. La rabia empezó a sustituir al dolor. No iba a ser la víctima de su plan, iba a jugar su propio juego. La reunión en Barcelona fue un éxito, aunque Sofía actuó en piloto automático. Su mente estaba en Madrid, analizando cada palabra, cada gesto de Javier en los últimos años. Durante el viaje, decidió hacer una parada imprevista. Su destino no era solo la ciudad condal. A unos 100 kilómetros, en un pequeño pueblo del interior de Cataluña. Era donde sus padres se habían conocido y donde ella había nacido. No había vuelto desde que era una niña. Quizás allí, en el origen de todo, encontraría alguna pieza que le ayudaran a entender el presente. Sentía una necesidad visceral de conectar con algo real, algo que no estuviera contaminado por las mentiras de su marido. Alquiló un coche y se adentró en las carreteras secundarias, buscando respuestas en un pasado que apenas recordaba, sin saber que estaba a punto de abrir una caja de Pandora mucho más antigua y oscura. El pueblo era un remanso de paz, con calles empedradas y casas de piedra. El aire olía a tierra húmeda y a leña. Sofía encontró la antigua casa de sus abuelos, ahora habitada por otra familia. Una vecina anciana, sentada en un banco al sol, la reconoció por sus ojos. Los mismos que tu madre, Elena. La mujer, llamada Carmen, la invitó a un café y empezó a desgranar recuerdos. Habló de sus padres, de lo mucho que Alejandro había luchado para sacar adelante a la familia. Pero entonces, su tono cambió. Tu padre era un buen hombre, un santo. Tuvo que aguantar mucho, sobre todo con su hermano Constantino. Eran como el día y la noche. Sofía se quedó helada. ¿Un hermano? Su padre siempre le había dicho que era hijo único. Otra mentira. La red era más grande y más vieja de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Quién era Constantino y por qué nunca había oído hablar de él? De vuelta en Madrid, la atmósfera en el apartamento era irrespirable. Javier la recibió con una efusividad exagerada, con un abrazo que a Sofía le pareció el de una serpiente. Te he echado tanto de menos, mi amor. ¿Qué tal el viaje? Ella sonrió,
una sonrisa gélida que no le llegó a los ojos. Agotador, pero bien. Durante la cena, Isabel no paraba de hacerle preguntas sobre su trabajo y su familia, con una curiosidad que ahora resultaba depredadora. Sofía respondía con monosílabos, observándolos. Veía la complicidad en sus miradas, los pequeños gestos de un equipo bien coordinado. Estaba viviendo con el enemigo. Cada segundo en esa casa era una tortura psicológica. Decidió que, por el momento, no diría nada. Necesitaba más información, necesitaba entender la magnitud de la conspiración antes de actuar. La paciencia, como había dicho su suegra, era la clave. Una semana después, la llamada que lo cambiaría todo llegó a las 10 de la noche. Era su madre, Elena, con la voz rota por el pánico y la histeria. Sofía, tu padre. Un nudo se formó en el estómago de Sofía. ¿Qué pasa, mamá? El silencio al otro lado de la línea fue aterrador. Ha habido un accidente. El coche, en la carretera de La Coruña, se ha incendiado, ¿no? No ha sobrevivido. El teléfono se le resbaló de las manos. El mundo se detuvo. Javier la abrazó, susurrando palabras de consuelo que sonaban huecas, vacías. En medio de su propio shock y dolor, una pregunta fría y afilada se abrió paso en su mente. ¿Era una coincidencia? La muerte de su padre, justo ahora. La sospecha, una vez plantada, había echado raíces profundas y venenosas. Miró a Javier por encima del hombro y en sus ojos no vio dolor, sino un destello fugaz, casi imperceptible, de expectación. La visita al depósito de cadáveres fue una experiencia sacada de una pesadilla. El cuerpo estaba carbonizado, irreconocible. Un funcionario con cara de aburrimiento le señaló los restos. Los documentos en la guantera estaban intactos. Es él, Alejandro García. Su madre, Elena, se derrumbó, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Pero Sofía se mantuvo firme, una frialdad antinatural apoderándose de ella. «Quiero una prueba de ADN», dijo con una voz que no parecía la suya. El funcionario la miró con fastidio. «Señorita, ¿los documentos?» «No me importan los documentos. Quiero una prueba de ADN», repitió, tajante. Su madre la miró, con los ojos llenos de lágrimas y algo más. ¿Miedo? «Sofía, por favor, no hagas esto. Es él. Déjale descansar». La resistencia de su madre solo avivó las llamas de su sospecha. Algo estaba terriblemente mal. Algo más allá de la muerte de su padre. Mientras el forense se distraía con unos papeles, Sofía actuó con la rapidez de un animal acorralado. Se acercó al cuerpo y, con un movimiento rápido y disimulado, arrancó unos pocos cabellos de la cabeza calcinada. Los guardó en un pequeño pañuelo de papel que llevaba en el bolsillo. El corazón le latía con una fuerza desbocada. Se sentía sucia, profanadora, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier otra cosa. Nadie pareció darse cuenta. Al salir de allí, el aire gélido de la mañana le golpeó la cara. Elena, apoyada en Javier, parecía una mujer rota. Sofía, en cambio, sentía una determinación de acero. Tenía una misión. Iba a descubrir qué había pasado realmente en esa carretera, aunque tuviera que remover el cielo y la tierra. Y sobre todo, iba a descubrir por qué su propia madre parecía tan aterrorizada por la verdad. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, pésames y miradas compasivas. Sofía se mudó temporalmente con su madre para cuidarla. Javier se mostró como el yerno perfecto, gestionando todo, consolando a Elena, protegiendo a Sofía del mundo exterior. Pero ella veía a través de su actuación. Veía la impaciencia en sus gestos, la codicia mal disimulada en sus ojos cada vez que se mencionaba la herencia. Un día, mientras organizaba los papeles de su padre, apareció Antonio Ramos, su fiel subdirector en la empresa. Era un hombre joven, pero serio y leal. «Sofía, lo siento muchísimo», le dijo con una sinceridad que la conmovió. «Tu padre era un gran hombre. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea,
no dudes en llamarme. En medio de tanta falsedad, la honestidad de Antonio fue como un faro en la oscuridad. Guardó su tarjeta, sintiendo que quizás no estaba tan sola como creía. Víctor Torres, el mejor amigo y socio de su padre, también estuvo muy presente. Sin embargo, su actitud hacia Javier era de una hostilidad apenas contenida. 2 semanas después del funeral, llamó a Javier a su despacho y lo despidió. El trabajo que su padre le había conseguido a Javier en la empresa de Víctor era un favor personal. Ahora que Alejandro no está, no tengo ninguna razón para mantener en plantilla a alguien que llega tarde sistemáticamente y cuyo trabajo es mediocre, le dijo Víctor sin rodeos. Javier llegó a casa hecho una furia. Es una humillación. Tu padre acaba de morir y su supuesto amigo me echa a la calle. Culpó a todo el mundo menos a sí mismo. Sofía lo escuchó en silencio, su paciencia agotándose por momentos. La máscara de Javier se estaba cayendo a pedazos, revelando al hombre mezquino y resentido que se escondía debajo. La discusión fue inevitable y brutal. Parece que lo único que te importa es el dinero, le espetó Sofía, incapaz de contenerse más. Mi padre ha muerto, mi madre está destrozada. ¿Y tú solo piensas en tu trabajo? ¿En un trabajo que ni siquiera te merecías? Javier la miró con puro veneno en los ojos. ¿Y tú qué sabes lo que es merecerse algo? Lo has tenido todo en bandeja de plata toda tu vida. No tienes ni idea de lo que es luchar. La brecha entre ellos se convirtió en un abismo insalvable. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Sofía se dio cuenta de que su matrimonio no solo era una farsa, sino que estaba muerto. Solo quedaba el acta de defunción, y ella estaba a punto de firmarla. Pero primero necesitaba una última prueba, el resultado del laboratorio de ADN. Una semana después, recibió el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el informe técnico hasta llegar a la conclusión. Los marcadores de ADN indican una relación de parentesco biológico con el sujeto de muestra, Sofía García. Compatible con una relación de tío-sobrina. Se descarta la relación paterno-filial. El aire abandonó sus pulmones. No era su padre. El hombre al que habían enterrado era su tío, el hermano del que nunca había oído hablar, Constantino. Todo encajaba y, al mismo tiempo, nada tenía sentido. ¿Dónde estaba su padre? Estaba vivo. ¿Y por qué su madre había participado en esta charada macabra? Las preguntas se agolpaban en su mente, creando un laberinto de confusión y miedo. La verdad era mucho más extraña y aterradora de lo que jamás hubiera podido concebir. Su vida entera se había construido sobre una mentira fundamental. Con el informe en la mano, decidió que era el momento de actuar. No podía enfrentarse a su madre todavía, no en su estado. Pero sí podía cortar el cáncer que carcomía su propia vida. Esa misma tarde, después del trabajo, fue al apartamento que aún compartía con Javier para recoger el resto de sus cosas. Quería hacerlo en silencio, sin confrontaciones, desaparecer de su vida discretamente. Pero el destino tenía otros planes. Al entrar, se encontró a Javier y a Isabel sentados en el salón, esperándola, como 2 buitres sobrevolando su presa. La expresión en sus rostros le dijo que sabían que algo pasaba. La batalla final estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista. El miedo se había transformado en una furia fría y decidida. Vaya, vaya. Ha vuelto la hija pródiga, dijo Javier con un sarcasmo que le heló la sangre. ¿Qué tal la vida de viuda rica? Sofía dejó la caja que llevaba en el suelo. Se acabó, Javier. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue denso, pesado. Isabel fue la primera en reaccionar. Se levantó, su rostro amable transformado en una máscara de ira. ¿Divorcio? Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti. Insolente. No tienes ni idea de lo que es la lealtad. Sofía la miró directamente a los ojos. No me hable de lealtad, Isabel. Oí su conversación en la cocina. Sé perfectamente cuál era su plan.
exprimirnos hasta el último céntimo para mantener a toda esa familia que me ocultaron. La cara de Isabel palideció. Javier se quedó sin palabras, atrapado en su propia red de mentiras. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. La reacción de Isabel fue explosiva. ¿Y qué? ¡Te lo merecías! Tú y tu familia destirados, mirándonos por encima del hombro. Mi hijo se merecía algo de lo que os sobra. La mujer se acercó a ella, amenazante. ¿Crees que te vas a librar tan fácilmente? Llevamos años planeando esto. ¡Años! Desde que mi Javier te conoció en esa universidad de pijos. Eras nuestro billete de lotería. Cada palabra era una confesión, una confirmación de la pesadilla que había estado viviendo. Javier, por su parte, permanecía en silencio, encogido en el sofá, incapaz de mirar a ninguna de las dos. Era un cobarde, un títere en manos de su madre. La lástima que sintió por él fue casi tan grande como el desprecio. Su farsa había terminado de la forma más patética posible. «Recojan sus cosas», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente, pero firme. «Tienen 2 semanas para desalojar este apartamento. Es de mi propiedad y lo voy a poner en alquiler. Necesito el dinero para los gastos de mi madre». Se dio la vuelta, sin querer escuchar más veneno. Mientras caminaba hacia la puerta, Javier finalmente habló, su voz un susurro roto. «Sofía, yo de verdad te quise». Ella se detuvo, pero no se giró. «Quizás una parte de ti lo hizo, Javier, pero el resto estaba demasiado ocupado calculando. Adiós». Salió de allí sin mirar atrás, cerrando la puerta a un capítulo de su vida que deseaba olvidar para siempre. Al respirar el aire de la calle, se sintió extrañamente ligera. Estaba sola, con un misterio familiar por resolver y una madre enferma, pero por primera vez en mucho tiempo, era libre. Los meses que siguieron fueron un torbellino. La enfermedad de su madre se agravó. El estrés y el dolor habían desencadenado una dolencia cardíaca grave que requería una operación urgente y costosa en el extranjero. Sofía se vio de repente al frente de todo, gestionando la empresa de su padre con la ayuda de Antonio, y buscando la mejor clínica para su madre. Se sentía abrumada, pero la responsabilidad la mantenía a flote. Durante ese tiempo, Antonio se convirtió en su roca. Siempre estaba ahí, con una palabra de aliento, una solución a un problema, una taza de café a altas horas de la noche en la oficina. Su apoyo era desinteresado, genuino, y poco a poco, Sofía empezó a verlo no solo como un colega, sino como el hombre íntegro y bueno que era. La vida le estaba quitando mucho, pero quizás también le estaba dando una segunda oportunidad. Para pagar la operación, Sofía necesitaba liquidez, pero la herencia de su padre estaba bloqueada en un laberinto burocrático. Desesperada, acudió a Víctor Torres. Le contó toda la verdad, la enfermedad de su madre, su divorcio, la necesidad del dinero. Pero se guardó lo del ADN. No sabía cómo abordar ese tema. Víctor la escuchó con atención, su rostro impasible. Cuando terminó, él simplemente cogió su teléfono. «¿Cuánto necesitas?». Hizo una transferencia instantánea por una cantidad astronómica. «Considera esto un préstamo de la empresa. Tu padre habría hecho lo mismo por mí. Ahora ve y cuida de tu madre». Sofía rompió a llorar, abrumada por su generosidad. En un mundo lleno de buitres, todavía quedaban hombres de honor, como su padre. O como el hombre que ella creía que era su padre. La operación de Elena en una clínica de Suiza fue un éxito. Mientras su madre se recuperaba, Sofía sintió que por fin podía respirar. Una tarde, sentada con Víctor en su despacho para ponerle al día, sintió que no podía seguir guardando el secreto. Necesitaba respuestas y sentía que él era el único que podía dárselas. Sacó el informe del ADN y lo puso sobre la mesa. «Víctor, el hombre que enterramos no era mi padre, era su hermano, Constantino. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi padre?». Víctor miró el informe pero no pareció sorprendido.
Suspiró profundamente, un suspiro que parecía venir de décadas de silencio. Se reclinó en su silla y la miró con una infinita tristeza. Sofía, hay cosas que es mejor no saber. Tu padre te quería proteger. Tengo derecho a saber, insistió ella. Y entonces Víctor empezó a hablar. Alejandro no era tu padre biológico, dijo Víctor, y las palabras cayeron en la habitación como piedras. Tu verdadero padre era Constantino. Eran hermanos, sí, pero polos opuestos. Alejandro era el constructor, el hombre de bien, Constantino. Él eligió un camino oscuro. Se metió en problemas muy serios, negocios turbios, gente peligrosa. Tu madre se enamoró de él, una pasión de juventud. Pero él desapareció antes de que tú nacieras, huyendo. Sofía escuchaba, petrificada. Su mundo entero se estaba reescribiendo en ese mismo instante. Alejandro siempre estuvo enamorado de tu madre. Cuando Constantino se fue, él dio un paso al frente. Se casó con Helena y te crió como si fueras su propia hija. Te dio su nombre, su amor, su vida. Para todos, y sobre todo para ti, él era tu padre. Y lo fue, en cada sentido que importa. ¿Y el accidente?, susurró Sofía. No fue un accidente. Constantino regresó hace unos meses. Sus viejos enemigos lo encontraron. Lo que viste en esa carretera fue el final de su historia. Lo mataron. Alejandro vio la oportunidad, una salida terrible pero necesaria. Usó la muerte de su hermano para fingir la suya y desaparecer. La gente que buscaba a Constantino también podría venir a por él, a por su familia, a por ti. Fingir su muerte era la única forma de protegeros para siempre. Ahora mismo está en algún lugar del mundo, con otra identidad, viviendo una vida solitaria para que tú y tu madre podáis estar a salvo. La verdad era increíble, dolorosa y, extrañamente, llena de un amor sacrificial. El hombre que la había criado había renunciado a todo por ella. Su amor era la única verdad inmutable en todo este caos. Sofía salió del despacho de Víctor sintiéndose como si hubiera vivido varias vidas en una sola tarde. La pena por la pérdida de Alejandro se mezclaba con una gratitud inmensa. Ahora entendía la resistencia de su madre a investigar, su dolor profundo y complejo. Llevaba décadas guardando ese secreto, protegiéndola. Sofía tomó una decisión. Nunca le diría a su madre que lo sabía. Dejaría que ese secreto muriera con ella. Era su último regalo al hombre que había sido su verdadero padre. Al volver a la oficina se encontró con Antonio, que la esperaba preocupado. Al verla, no preguntó nada. Simplemente le tendió la mano. Ella la tomó y por primera vez sintió la solidez de un futuro que no estaba basado en mentiras, sino en el respeto y el cuidado mutuo. Un año después. El sol se filtraba por los ventanales de una casa moderna a las afueras de Madrid. Sofía, con una barriga de embarazada muy notoria, sonreía mientras Antonio montaba una cuna. Se habían casado 6 meses atrás, en una ceremonia íntima. Juntos, habían reflotado la empresa, convirtiéndola en un referente de innovación y sostenibilidad. El negocio prosperaba, pero lo más importante era la paz que habían encontrado. Helena, completamente recuperada, había iniciado una relación con Víctor. Habían encontrado en la madurez un consuelo y una compañía que ambos merecían. La vida, después de la tormenta, les había regalado una calma inesperada y hermosa. Formaban una extraña y nueva familia, unida no por la sangre, sino por las cicatrices compartidas y la voluntad de seguir adelante. A veces, por la noche, Sofía pensaba en Alejandro. Se preguntaba dónde estaría, si sería feliz. Sabía que nunca volvería a verlo, pero sentía su presencia protectora a su alrededor. Él le había dado el regalo más grande. Una vida normal, a salvo de la oscuridad que le correspondía por nacimiento. Miraba a Antonio y sentía una profunda gratitud. Él nunca intentó llenar los zapatos de su padre, sino que construyó un espacio nuevo a su lado, basado en la confianza y la igualdad. El amor con Javier había sido una fiebre, una ilusión.
El amor con Antonio era un hogar. Un lugar seguro donde por fin podía ser ella misma, sin sombras ni secretos. Había aprendido que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges y la que lucha por ti. El día del parto, mientras sostenía a su hijo en brazos, supo qué nombre le pondría. «Se llamará Alejandro», le dijo a Antonio, con los ojos llenos de lágrimas. Antonio sonrió y asintió. «Es un nombre perfecto». Era su forma de honrar al hombre que le había enseñado el verdadero significado del amor y el sacrificio. No al padre biológico que nunca conoció, sino al héroe silencioso que había tejido una red de mentiras para protegerla, una red que, al final, la había salvado. Su legado no eran los edificios ni el dinero, sino la vida y el futuro de la hija que había adorado como suya. Y ese legado, ahora, continuaría en su nieto. Javier y su madre desaparecieron. Sofía supo por terceros que habían vuelto a su pueblo en Extremadura, derrotados. Isabel intentó extender rumores sobre ella, pero nadie en su nuevo círculo les prestó atención. A veces, Sofía se preguntaba qué habría sido de su vida si no hubiera olvidado aquel billete de tren. Probablemente seguiría atrapada en esa jaula de oro, viviendo una mentira, mientras los parásitos la consumían lentamente. Un pequeño error, un momento de despiste, había sido su salvación. La vida tenía una forma irónica de poner las cosas en su sitio. A veces, para encontrar el camino correcto, primero tienes que perder el tren. Ella lo había perdido, y en el proceso, había encontrado su verdadero destino. Visitan a menudo la tumba vacía en el cementerio, llevan flores frescas y hablan con él, contándole las novedades. Elena y Víctor, Antonio y Sofía. Es su ritual, su forma de mantener viva la memoria del hombre que los unió a todos. Un día, mientras limpiaba la lápida, Sofía sintió una paz profunda. Ya no había rabia ni confusión, solo un inmenso amor. Le contó a su padre sobre el bebé, sobre la empresa, sobre lo feliz que era. Sabía de alguna manera que él la estaba escuchando, allá donde estuviera. Su historia era complicada, llena de recovecos oscuros y verdades dolorosas, pero era suya, y por fin, después de todo, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar construido sobre los cimientos del sacrificio de un padre extraordinario. Y así, la vida de Sofía, que se desmoronó por un simple billete olvidado, se reconstruyó sobre una verdad mucho más profunda. El giro final no fue descubrir la traición de su marido, sino entender el increíble sacrificio del hombre que la crió. Su padre no murió en esa carretera. Renació en el anonimato para darle a ella una vida libre de la oscuridad que le correspondía por sangre. Las consecuencias fueron dolorosas, pero llevaron a todos a un nuevo comienzo. Una familia forjada en la lealtad y el amor verdadero. El mayor legado de Alejandro no fue su imperio, sino la felicidad y la seguridad de las personas que amaba. Gracias por acompañarme en este intenso viaje. Si esta historia te ha conmovido y te ha mantenido en vilo, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte ninguna narración y comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Y ahora te pregunto, ¿crees que hay secretos familiares que es mejor que nunca salgan a la luz?